Buenos días, nos vemos otra vez aquí retomando las rutas asistenciales entre cardiología y pediatras de atención primaria de la región de Murcia. Hoy el tema va a ser el tercero en la lista, que son las palpitaciones. En primer lugar, las palpitaciones, debemos hacer una definición, son la percepción de la actividad cardíaca, o mejor dicho, son la percepción anormal del latido cardíaco, a menudo descrita como latidos fuertes y o rápidos. A diferencia de los adultos, en los niños la mayoría de las veces no tiene significación cardíaca patológica y normalmente se trata de una respuesta a estímulos fisiológicos como la fiebre, el ejercicio, la ansiedad o la anemia, en lugar de arritmias cardíacas. De hecho, muchas arritmias graves en los niños debutan sin palpitaciones. No obstante, si se trata de pacientes con cardiopatía congénita, sí se recomienda ser valorado por el especialista en cardiología infantil. En cuanto a lo siguiente que hay que estudiar o que hay que valorar es la realización de una buena historia clínica. Como todo síntoma, como hemos dicho, pues efectivamente hay que realizar una adecuada historia clínica y se debe preguntar por los antecedentes familiares de cardiopatías. Se debe escribir correctamente cómo se inicia y termina la clínica, si es brusca aparece inmediatamente o si es paulatina, que aparece progresivamente. Se debe describir también las características de los latidos, si se los nota muy rápidos, si son regulares o irregulares, etcétera. También se debe indagar sobre factores relacionados con el comienzo. Se asocia fiebre, enrojecimiento, cefalea. Hay que descartar anemia, hipertiroidismo, feocromocitoma y si aparece solo con el ejercicio, valorar en qué momento. O sea, si es al empezar la actividad o en el momento máxima actividad o cuando ya ha terminado. Si asocia otra clínica cardiológica, síncope o dolor torácico, o si ha tomado algún medicamento o droga. Hay una serie de síntomas y signos que sugieren otras enfermedades que cursan con taquicardia. Entre ellos tenemos el hipertiroidismo, que se presenta frecuentemente con palpitaciones en los niños, y además hay bocio, diaforesis o hipersudoración, pérdida de peso, intolerancia al calor, taquicardia e hipertensión. Otros síntomas son la anemia y la fiebre, que son dos situaciones de aumento del catabolismo que asocian taquicardia sinusal. Y en tercer lugar tenemos los feocromocitomas y los paragangliomas, que aunque son tumores raros en los niños, aportan una triada clásica de síntomas que se compone de cefalea episódica, sudoración y taquicardia, y que por lo general se acompañan de hipertensión arterial. En cuanto a las situaciones que producen liberación de catecolaminas, se suelen acompañar de taquicardia. En este caso tenemos, por ejemplo, el ejercicio físico o las situaciones de excitación emocional, los trastornos del estado de ánimo, la ansiedad, los ataques de pánico, la hipoglucemia. Y se recomienda hacer o realizar un electrocardiograma a aquellos pacientes que presentan una clínica asociada a las palpitaciones, como son el dolor torácico, el síncope o presíncope, o si ésta tiene lugar en el momento de máximo esfuerzo al realizar el ejercicio físico. Por último, y como otros factores asociados en la producción de palpitaciones, tenemos los fármacos y las drogas, fundamentalmente los que tienen propiedades simpaticomiméticas o anticolinérgicas, ya que aumentan la frecuencia y la contractilidad cardíacas con dosis habituales. Existe una larga relación de ellas, como el tabaco, la cafeína, la cocaína, los descongestivos, broncodilatadores, bebidas energéticas, anfetaminas, que todos conocéis. A continuación, la exploración física, pues después de una buena anamnesis se pasará a hacer una buena exploración física. Hay que valorar si existe realmente taquicardia o bradicardia. Esto pues se consigue midiendo la frecuencia cardíaca, que como se aprecia en la diapositiva tiene unos valores máximos en reposo según la edad. Como veis, el recién nacido
el valor máximo son 140 latidos por minuto, el lactante son 130 latidos por minuto, el preescolar 100 y el adolescente se consideran 80 latidos por minuto. Es útil enseñar a los padres a medir la frecuencia cardíaca, normalmente en el punto radial, que es el más sencillo. Vamos a tener dificultad en la mayoría de las ocasiones para conseguir que ellos sepan coger el pulso. Bueno, lo importante es que lo puedan conseguir enseñándolos bien y que hagan un diario de las tomas de la misma, señalando lo que está haciendo en ese momento el niño y si existen otros factores asociados que les parezcan importantes. Determinar si existe un soplo acompañante. Un soplo funcional puede orientar a que el paciente esté con fiebre o tenga anemia asociada. Si el soplo no parece inocente, pues se recomienda ser valorado por el especialista en cardiología infantil. Hay que valorar si existe algún otro signo, como softalmos, que orientaría a hipertiroidismo, palidez conjuntival, que puede orientar a anemia o hiperventilación, que nos puede dar ideas sobre los estados de ansiedad, y se debe también tomar la tensión arterial. Si no existe hipotensión y hay una diferencia de más de 30 latidos por minuto entre la frecuencia cardíaca tomada en decúbito y en bipedestación, esto nos puede orientar a una taquicardia paroxística ortostática postural, que es rara en los niños pequeños y más frecuente en mayores y adolescentes. Y por último, se deben tomar los pulsos periféricos, como hemos indicado anteriormente, tanto en el radial como en la carótida o el cuello o en la zona inguinal. La taquicardia sinusal, sin factores de riesgo ni otros datos de gravedad, se debe de estudiar en atención primaria. Y la finalidad de esta charla de hoy es conseguir que efectivamente tengamos esa idea. Como resumen de lo expuesto hasta ahora, se debe descartar la presencia de patologías como la anemia, el hipertiroidismo, los tumores secretores de catecolaminas o la ansiedad, y todo con una buena exploración física. Como veis, el algoritmo es el mismo que tenéis en el díptico o políptico que nos han repartido. Arriba en la atención primaria hay que hacer la anamnesis, la exploración física y la realización de un electrocardiograma. Este es un capítulo importante para que nos ayude a orientar la decisión que hemos de tomar con el paciente con palpitaciones. Lo iremos viendo en los casos clínicos y en la valoración de los factores de riesgo. Como se puede apreciar en el algoritmo, la presencia o ausencia de factores de riesgo va a determinar la actuación que tengamos con el paciente. Si hay factores de riesgo con taquicardia sostenida, no sinusal, pues derivar a urgencias. Si no es taquicardia sostenida, derivar a cardiología. Y si no hay factores de riesgo, pues no es derivar. ¿De acuerdo? En cuanto a los factores de riesgo, en el políptico que se nos ha repartido, vienen divididos en 4 perfiles fundamentales, que son: uno, el de los antecedentes. Hay que, como hemos dicho antes, valorar los antecedentes familiares de muerte súbita precoz, los antecedentes de cardiopatía hereditaria y congénita, y la presencia o no de cardiopatía congénita intervenida. Otro apartado es valorar el perfil clínico en cuanto a los factores de riesgo, pues ver si las palpitaciones están desencadenadas por el ejercicio o el estrés, la disnea, el dolor torácico, el síncope o cortejo vegetativo, si están presentes, si son paroxísticas, que son de inicio y final brusco. En tercer lugar, en los factores de riesgo, a la hora de hacer la exploración física, valorar si hay bradicardia o taquicardia, y la presencia o no de un soplo orgánico. Y por último, la valoración del electrocardiograma, si hay una hipertrofia ventricular izquierda, si hay anomalías de la repolarización, anomalías del QT, la existencia o no de un patrón de Brugada, como veis aquí en la imagen, la presencia de una onda epsilon, se aprecia aquí, un síndrome de precipitación con un PR corto y una onda delta. La onda delta aparece aquí delante.
las alteraciones del ritmo, si hay extrasistolias, si hay taquiarritmias, si hay bradiarritmias, datos de isquemia miocárdica, ondas Q, ascenso o descenso del ST, y por fin pasamos a los casos clínicos. Tenemos el primer caso clínico. Se trata de un varón de 12 años. Los antecedentes familiares y personales no tienen interés, y cuenta que desde hace varios meses presenta episodios de palpitaciones con palidez, sensación de mareo, opresión torácica y disnea de corta duración, y son autolimitados, y le ocurren fundamentalmente cuando va a salir de casa. En el examen físico pues no se notan, no se ven hallazgos significativos tampoco. Se le realiza un electrocardiograma, que es el que veis aquí en la imagen. Insisto en que hay que valorar una a una cada una de las 12 derivaciones, porque hay que buscar cada uno de los detalles. Si veis este electro, si lo analizáramos despacio, es normal, es un electro completamente normal para un individuo de esa edad. Como veis en la diapositiva, es un electrocardiograma normal, y las palpitaciones están relacionadas con el evento percibido como negativo, o sea, el salir de casa. Remitido por su pediatra al centro de salud mental, se aprecia mejoría. El segundo caso clínico se trata de un varón de 7 años con antecedentes familiares sin interés. Los personales, pues se aprecia o se valora que cuando tenía 2 meses de edad inició unos episodios de taquicardia con QRS estrecho y latiendo a 250 latidos por minuto. Esto se diagnosticó de taquicardia por reentrada AV ortodrómica por una vía accesoria oculta. Se le puso un tratamiento en ese momento con flecainida, que al año de edad se le retiró y se mantenía asintomático. Actualmente consulta porque tiene episodios de palpitaciones con signos vegetativos de hasta 40 minutos de duración. La frecuencia de estos episodios va en aumento, por lo cual consulta, y en el examen físico pues no se encuentran hallazgos. Se le realiza un electro y si lo analizamos efectivamente cada una de las 12 derivaciones es un electro normal. Inicialmente no se le pone tratamiento, se le manda a su domicilio, pero en una de esas ocasiones de esos episodios van al SWAP y le realizan un electro con esta morfología. Como veis, aquí ya no hay normalidad, está latiendo pues a unos 270 aproximadamente latidos por minuto. Como veis, se trata de una taquicardia regular, de QRS, el QRS muy estrechito, a 270 latidos por minuto, y un PR corto. La taquicardia por reentrada es una taquicardia por reentrada auriculoventricular, por vía accesoria oculta, probable, como tuvo en la época de lactante, y se le inicia de nuevo tratamiento con flecainida. Se le propone un estudio electrofisiológico y se le hace una ablación de la vía accesoria. El tercer caso clínico se trata de una niña de 6 años con antecedentes familiares y personales también sin interés, que presenta episodios de palpitaciones de corta duración, que duran minutos, y de inicio y fin brusco. Se acompaña de palidez y no hay otros síntomas asociados, y le suelen ocurrir de 1 a 2 veces al mes. En el examen físico que se le practica no se encuentran hallazgos y se le realiza este electro. Insisto de nuevo en la valoración de cada una de las 12 derivaciones,
Y aquí ya sí que se aprecian alteraciones. Si os fijáis, complejo QRS no es normal. Bueno, aquí también hay otra alteración significativa. Se trata de un síndrome de preexcitación de tipo Wolff-Parkinson-White y se sospecha de episodios de taquicardia por reentrada auriculoventricular ortodrómica por vía accesoria. No se ha documentado ninguno. Se hace un inicio de tratamiento médico y se plantea un estudio electrofisiológico. Y está en estudio, o sea, en principio no hay más. El cuarto caso clínico que os presentamos se trata de un varón de 11 años con antecedentes familiares y personales sin interés que consulta por episodios de palpitaciones de muy corta duración, a veces descritas como sensación de vuelco o de pausa en el corazón, sin más síntomas asociados. Y como los demás, el examen físico no presenta hallazgos. Se le hace su electro y, como veis, también es un electro que no es normal. Hay alteraciones en el ST, alargamiento en algunos complejos. Son complejos ventriculares prematuros con morfología tipo Brugada 1 y tiene un eje frontal a más 75 grados. Estos complejos ventriculares prematuros son del tracto de salida del ventrículo derecho. Hay que descartar una cardiopatía estructural y evaluar la función cardíaca y valorar también la cantidad de complejos, estos complejos ventriculares prematuros. Y con esto terminamos.